México. Debe ser Apellido. Camacuari, ¿Cuál es tu clave? Letra. la A. Letra A. Entonces veamos. Es que correcto, ¿no? Entonces la clave no está tan complicada. Ahí a la derecha igual les coloco el resumen. Ustedes saben que la causa más frecuente de sangrado espontáneo, em, asociada a hipertensión, tiene como frecuencia la lesión de los núcleos de la base, ¿no? Este es un caso clínico súper real y súper frecuente. A la cabeza, el putamen, 35%. Siguiente, indique la respuesta falsa. Está resaltado porque muchos estudiantes, no necesariamente es universidad, ¿no? Afortunadamente he tenido la oportunidad de enseñar en otras universidades también y hemos analizado con otros compañeros, colegas docentes, que muchos de los alumnos tienen una tendencia a tener error en la clave, no porque no sepan el concepto, sino porque no leen bien la pregunta o se emocionan y marcan la A, porque esa es y ya no terminan de leer las claves. Entonces, por favor, no vayan a caer en lo mismo. Indique la respuesta falsa con las hemorragias intraparenquimatosas. Alternativa y apellido, por favor. Letra D. D de dedo, Sí, apellido, Vázquez Santos. Vázquez Magdiel. Sí, doctora. Ya, correcto, ¿no? La causa hipertensiva es la causa más frecuente de hemorragias lobares. Eso está clarito. Listo. Siguiente. Paciente que tiene náuseas y vómitos y se evidencia hemiparesia izquierda, se encuentra en tomografía sangrado a nivel de núcleos basales. Muy parecida a la anterior, apellido y clave. La M, doctora, hipertensión. Listo. La B. ¿La M dijiste? Hipertensión, la B. La B, correcto. Ya, uy, ahí ya se fue. Eso es para mí. Entonces, paciente de 25 años, bruscamente, y no me dijiste tu apellido. La M, doctora. La IME, ya. Presenta bruscamente cefalea y pérdida de conciencia. Al examen está alerta. Miren esta pregunta, ¿ah? Qué hermosa. 25 años que tiene dolor de cabeza y pérdida fugaz. O sea, fue muy repentina, ¿no? Y se resolvió. Al examen alerta, lúcido, con rigidez de nuca, sin déficit motor ni sensitivo. Solo por cefalea brusca intensa, ¿no? Ahí la clave es porque es intensa. ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos revisado la hemorragia y los hematomas? ¿Cuál de los hematomas causa el episodio lúcido de Petit? Nadie ha revisado la clase aún. Chicos, por favor. Hola. Uy, Dios mío, estamos en la diapo 3, creo. Como 70 diapos. ¿Nadie? Ya, entonces no lo voy a decir porque si no me responden estoy hablando sola. Siguiente. Este es un casito clínico, algo más de nivel. Así como estas preguntas son las preguntas que ya hacemos cuando ya terminaron el pregrado, ¿no? Para la preparación para el pre-residentado. Es otro tipo de preguntas. Miren, paciente mujer de 51 años, cirujana, mientras estaba en SAP, refiere parestesias en la hemicara y brazo izquierdo. De inicio súbito. Acude a sala de descanso y síntomas se autolimitan en 60 minutos. Antecedentes, migraña en tratamiento regular con topiramato. Diabetes mellitus. En ecodoppler carotídeo no se encuentran alteraciones. En el eco torácico, foramen ovar permeable y TEM cerebral normal. Acude al día siguiente a consulta de neurología, ¿no? La doctora era una cirujana que va a la consulta de neurología. Refiere que no es la primera vez que le suceden estos episodios, adormecimientos y parestesias en la cara. Sin embargo, los anteriores fueron más breves, o sea, menos de 60 minutos, y en el examen clínico se cataloga como ABCD2 mayor o igual a 4. Ya, ¿quién me puede decir su apellido y decirme qué significa o para qué sirve el score ABCD2? Chicos, por favor, no se duerman. Para el ACV, para el riesgo del ACV posterior. ¿Para qué?
para el riesgo de ACV. No, pues el ABCD2 es un score que se utiliza en qué tipo de infarto. Para empezar, ¿es un ¿Tías? infarto real o no? Es un TIA. ¿El TIA es un infarto verdadero? No. No, chicos, no es un infarto verdadero, es como un aviso, ¿no? Y el ABCD2 es un score de gravedad del TIA. Decimos que cuando tiene mayor o igual a 4, ese paciente se debe ir de alta o hospitalizarse. Hospitalizar. Hospitalizarse. Entonces, en base a esto, la indicación es de la antiagregación doble, es decir, con aspirina y clopidogrel, pero se debe dar una carga, ¿no? Por ejemplo, si ustedes solamente se acuerdan que se hospitaliza y se antiagrega, cualquiera que no ha leído mi clase podía marcar la A, ¿no? Aspirina 300 y atorvastatina. Ah, porque es aspirina y atorvastatina y listo, porque no hay fin para toda la vida. Pero quien sí leyó la diapositiva donde hablamos de la doble antiagregación y de la anticoagulación, va a darse cuenta que la carga solo es por un día. Y ahí está la gran diferencia entre acertar o no esta pregunta, ¿no? Tengo que buscar una clave que me dé como solución una carga de aspirina de 300, digo carga porque la dosis es de 100, ¿no? Pero la carga única es de 300 de aspirina o de clopidogrel 300, la que tuviéramos, generalmente aspirina, por un día. Y a partir del día 2 ya la bajamos a 100 cada 24 más el clopidogrel, más la atorvastatina, solo por 21 días. ¿Alguien sabe por qué solo por 21 días? Lo hemos mencionado en clase, chicos. Kevin Fuchs está en el Instagram. Me ha llegado una solicitud, pero ahorita no he publicado ayer, Kevin. Ya después vamos a acertarte. Y Tania Sánchez Ramos, Tani Vainilla. Ya, chicos, ¿alguien sabe, por favor, por qué 21 días? Tengo acá alguien en el chat. Para reducir el riesgo de sangrado. ¿Cómo así? ¿Cómo para reducir el riesgo de sangrado? A ver, Oruna, explícate. Chicos, por favor, háblenme, porque si no voy a dar por dictada esta clase y les voy a pasar nada más o dejar que lean el PDF, ¿ah? Doctora, ¿por qué tal vez después de los 21 días de tratamiento aumenta más el riesgo de sangrado? El riesgo-beneficio creo que hay en terapéutica. Ya, parecido. Más bien, hasta el día 21 es el mayor riesgo. Por eso es que el tratamiento debe ser intenso con una carga inicial y doble integración hasta el día 21. Los estudios han mostrado que a partir del día 21 disminuye el riesgo. Por eso es que después del 21 ya se suspende la doble antiagregación, es decir, le suspendería el clopidogrel en este caso y me quedaría solo con aspirina y atorvastatina. Eso sí, generalmente es a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón. Seguimos. Ahí está la clave. Uy, se hizo gigante. Entonces, esa es nuestra agenda de hoy. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Es acá. No sé qué ha pasado acá. Salió dos. Por favor, no se vayan a quedar dormidos. Recuerden que no voy a leer todas las diapositivas. No voy a hablar de todo. Vamos a mencionar solo los puntos clave, ¿ya? Por aras de la hora. Tampoco quiero maltratarlos. Entonces, vamos a empezar con neuritis óptica. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Actualmente, bueno, en los últimos 5 o 10 años se han descubierto nuevos anticuerpos. ¿No? Ustedes saben que anticuerpos, el término anticuerpos hace referencia a que mi propio organismo genera ataque contra mí mismo, ¿no? Contra la vaina de mielina de mis nervios periféricos. Esta es la fisiopatología, no solamente de las patologías desmielinizantes que estamos hablando ahora, que son desmielinizantes del sistema nervioso central, sino también de las que comprometen al sistema nervioso periférico. ¿Quién me puede decir un ejemplo de una patología del sistema nervioso periférico? Que no es el motivo de la clase de hoy, pero como lo estamos dialogando, quiero que me digan. ¿Quién me dice, chicos? Miastenia gravis. Ya, perfecto. Otra, pero nervio periférico, eso es de placa mioneural, ¿no? Mi pregunta ha sido de nervio periférico. Otra, Guillain-Barré. Guillain-Barré, esa es la clave, ¿no? Guillain-Barré. Ya, entonces les decía que
en las últimas temporadas, ¿no? Ya ha cambiado un poco cómo nosotros podemos enfocar el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades inflamatorias. Entre ellas, en la cabeza tenemos una inflamación del sistema nervioso central, la neuritis óptica. No, la neuritis óptica generalmente afecta a uno o dos nervios ópticos y tenemos clasificado como la neuritis óptica típica es unilateral y la atípica o no típica es bilateral. Entonces vamos a centrarnos sobre todo en la unilateral. Ya de la atípica no vamos a hablar mucho, por ahí que les he puesto un cuadrito diferencial para que tengan una idea, pero realmente lo que necesito que ustedes aprendan es lo típico. Entonces, eso, ya hemos dicho, ¿no? Que es desmielinizante, una enfermedad aguda, unilateral, que genera dolor al movimiento ocular. Cuando nosotros evaluamos al paciente haciendo el seguimiento en forma de H de los movimientos oculares, este paciente pues va a sentir dolor. ¿Qué es discromatopsia? La discromatopsia es un término que hace referencia a la alteración de la percepción de colores, ¿no? También vamos a tener defecto pupilar aferente relativo, eso es de par. ¿Qué significa? Recuerden, por favor, que en la primera clase, si no me equivoco, hemos hablado de patologías más frecuentes en la consulta clínica neurológica y en la segunda parte creo que mencionamos cuáles son los nervios craneales que intervienen en en principales reflejos, ¿no? Paréntesis, repito, dentro del examen 2 también tenemos un porcentaje de preguntas del examen uno. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es importante que ustedes recuerden que, por ejemplo, en neuritis óptica, una de las manifestaciones clínicas es de par. Y para yo saber qué es de par, debo ir a mis primeras clases y recordar o volver a revisar cómo es que se produce la respuesta pupilar aferente relativa. Recuerden que dentro de la vía aferente que llega al sistema nervioso central y la eferente participan dos nervios craneales importantes, que son el segundo nervio craneal, que es el óptico, y el tercer nervio craneal, ¿no? Segundo y tercero. ¿Qué pasa cuando yo hago una fotoestimulación, jóvenes? Si hago una fotoestimulación unilateral, la pupila va a ser miosis o midriasis. Apellido y respuesta. Miosis. Ya, Vaya. listo. Miosis. Entonces, ¿cómo se llama cuando yo miro? O sea, yo estimulo, imagínense el ojo derecho, ¿no? Y yo voy a mirar, hace miosis. Pero si yo quiero mirar el ojo izquierdo, ¿qué va a pasar con ese ojo izquierdo? ¿También hará miosis o midriasis? Miosis. También miosis, pero ese reflejo del ojo derecho se llama reflejo fotomotor y del ojo izquierdo se llama Consensuado. consensual. Perfecto. Perfecto. Entonces, si ustedes saben eso, van a entender qué cosa es de par. De par es exactamente lo contrario, ¿no? Que en lugar de hacer miosis, el paciente o no responde o hace midriasis, ¿no? Unilateral. O sea, solo un ojito, el ojo estimulado podría ser que sí reaccione bien y el otro ojo, que es el consensual, que idealmente debería ser miótico ante la respuesta de fotoestimulación contralateral. ¿Se está entendiendo lo que digo? Si no me entienden, por favor, díganme para hacerlo más sencillo, porque si no, no se va a entender lo que viene después. Repito, cuando yo hago fotoestimulación unilateral al ojo derecho, por ejemplo, lo normal es que el ojo izquierdo, o sea, el ojo no estimulado, tenga una respuesta de miosis también que se llama respuesta consensuada. Hasta ahí, bien. ¿Qué pasa en el de par? Cuando yo fotoestimulo el derecho, el derecho sí responde con una miosis, pero el izquierdo va a responder o sin respuesta absoluta o una midriasis, ¿no? Entonces, eso es un defecto pupilar aferente relativo, ¿ok? La neuritis óptica tiene buen pronóstico, sí, si solo es neuritis óptica, sí, se recupera en un mes, ¿no? Afecta predominantemente a las mujeres jóvenes. Yo les conté, me parece, no sé si a ustedes o a otra clase, les conté el ejemplo de un gerente, ¿les conté a ustedes? Sí, ¿no? Que había atendido. Chicos, ¿a ustedes les conté ese ejemplo? No, No, doctora. no, seguro, ya voy a ver mi grabación, porque yo estoy seguro que a una clase le he contado, entonces supongo que ha sido mi otra clase. Eh, Atendimos hace un tiempo a un gerente que tuvo un varón, ¿ah? Un varón joven. O sea, les doy el ejemplo porque ahí he puesto bien grande mujeres jóvenes caucásicas, pero no significa que no afecte a los varones, es de preferencia, ¿no?
que tuvo una neuritis óptica atípica que inició unilateral, fue a la emergencia, le dieron orden de hospitalización, no se hospitalizó y vino al día siguiente o a los 2 días con lesión bilateral. O sea, inició como una atípica y al no recibir el tratamiento porque él mismo lo decidió, se afectaron los dos nervios ópticos, ¿no? Entonces, afortunadamente tuvo una buena respuesta, quedó con una mínima lesión, pero ya con el pasar del tiempo, al mantener la terapia vía oral, el paciente logró la mejoría, ¿no? Entonces ahora hace sus controles cada 6 meses. Población diana, mujeres jóvenes caucásicas. ¿Qué significa neuritis óptica retrovulvar? ¿Alguien me puede decir qué significa ese término? Chicos. Ya, yo les voy a decir, retrovulvar significa que está, retro es detrás, ¿no? Detrás del globo ocular. Ustedes saben que el globo ocular tiene una emergencia, o sea, sale hacia atrás el nervio óptico, ¿no? La capa de la retina es la capa nerviosa y emerge hacia la parte posterior el nervio óptico. Entonces, cuando la lesión es detrás, o sea, después de la salida del globo ocular, se llama retrovulvar. Quiere decir que si yo le hago fondo de ojo a este paciente, o sea, fondo de ojo quiere decir que le miro por la pupila, ¿no? Directo, es como mi ojo, lo pongo en el oftalmoscopio y miro directamente en la pupila del paciente. Cuando yo hago eso, yo estoy mirando por dentro del ojo. ¿Encontraré o no encontraré lesiones? Si estoy diciendo que la lesión es retrovulvar. No se No, encontrarían no se No lesiones. se encuentra. encuentran, obvio, no se encuentran. Entonces, esto es lógica. Y estos pacientes van a tener la principal molestia que es el dolor, ¿no? Y con el tiempo van a tener pérdida de visión, pero se van a caracterizar sobre todo porque van a iniciar con un escotoma central, o sea, una manchita negra que inicia como un puntito y luego, si no se actúa rápidamente, va creciendo, como que una mancha negra en el centro de su visión, que es completamente perturbador, ¿no? Es perturbador. Entonces, a continuación, hay una foto de cómo es aproximadamente el debut, ¿no? Entonces, nadie quiere tener eso. Imagínense tener eso, pues, en un ojo y luego en los dos. Espantoso, ¿no? Entonces, ese es el escotoma central. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el síndrome de la arteria cerebral media? O sea, es un síndrome vascular que tiene hemianopsia heterónima con preservación de la visión central. ACM, ACP, ACA, ¿cuál será? Lo están estudiando, ¿no? La media, ¿La media media tiene. preserva o la media compromete? Nadie me dice nada. ¿Puede repetir, doctora? Disculpe. Ya. Lo que les estoy preguntando, lo que se están mirando ahí en la derecha en su pantalla es una eh, imagen representativa de cómo ve un paciente con debut de neuritis óptica unilateral, o sea, una mancha negra ahí. Traigo a colación, porque, o sea, para estudiar neurología tenemos que estar concatenados. Cuando hemos revisado vasculares, hemos desarrollado en una de las manifestaciones clínicas de los síndromes de las arterias cerebrales, anterior, media y posterior. En una de ellas yo he dicho que entre las manifestaciones clínicas está la hemianopsia, homónima o heterónima, con preservación de del escotoma, o sea, preservación de la agudeza, ¿no? Con respeto de la visión central. O sea, en lugar de esto, es todo lo contrario, ¿no? Ustedes pueden ver mi puntero, La posterior. la posterior, claro, miren, así todo esto que está acá, mejor lo pongo en un dibujito. Ya, necesito que se entienda esto para que, o sea, en lugar de estar afectado esto, lo que les estoy preguntando es un síndrome en el cual tiene afectación de lo que estoy señalando en rojo, ¿me entienden? Es como que lo contrario. Ya, ojo con eso, porque eso es una pregunta que ustedes deben tener muy claro. ¿Escotoma central o la otra pregunta es hemianopsia con respeto, ya, de la visión central? Es diferente, así que ojo ahí. Entonces se realiza la prueba de los campos visuales mediante perimetría, ¿no? Y la respuesta pupilar a la luz es lenta, o sea, el efecto pupilar aferente relativo. Eh, si fuera otro el caso,
o es menos frecuente, vemos, ¿no? También inflamación del disco óptico. Miren, ocurre solo en un tercio de los adultos. En los niños es más frecuente. Se encuentran hemorragias peripapilares en forma de flama en el 10% de los adultos. Esto de acá es poco frecuente. No observamos exudados, no observamos manchas. ¿De acuerdo? Entonces, si observáramos, o estaríamos frente a una afectación que es no inflamatoria. Neuropatía óptica no inflamatoria. Entonces, esta neuritis óptica como tal, eh, hemos dicho que también se presenta o responde a los cambios de temperatura, ¿no? No necesariamente por la temperatura ambiental. Por ejemplo, un paciente que nos dice, o en el caso clínico nos plantean un paciente que nota pérdida de agudeza visual cuando se baña con agua tibia. ¿No? Eso tiene un nombre que se llama fenómeno de Uthoff. Y cuando un paciente tiene esa clínica, definitivamente nosotros tenemos que ya catalogarlo como un paciente potencial para desarrollar esclerosis múltiple, que es algo mucho más grande, ¿no? Neuritis óptica solo es el nervio óptico, de preferencia unilateral, pero ese paciente ya tiene una carta de presentación. Es como si yo les dijera, neuritis óptica, esa esclerosis múltiple como tía es A, ¿qué me responderían? Chicos, ¿qué me responderían en esa analogía? Quiero saber si me están siguiendo. ¿Diabetes? No, escuchen, neuritis óptica, esa esclerosis múltiple, estoy diciendo que la neuritis óptica es como una carta de presentación, un aviso que en el momento puede desarrollar esclerosis múltiple, que es también una desmielinizante, pero mucho más grande, como TIA, o sea, accidente isquémico transitorio es A. ¿Qué cosa desarrollaría un paciente con TIA? Así como un paciente con neuritis desarrollaría esclerosis, un paciente con TIA. Infarto. ¿Pero de qué tipo? Dime el nombre con apellido. No me digas solo esa respuesta, infarto, ya, Infarto pero ¿qué? cerebral. Pero ya, pero ¿de qué tipo? Según la clasificación TOAST. Ya hemos hecho esa clase, chicos. Nadie. Hemorragia. No. ¿Cómo va a ser infarto cerebral hemorrágico? Es infarto cerebral aterotrombótico. Isquémico. Aterotrauma. Sí, Aterotrombótico. Ya me estoy asustando. Por favor. Lean sus diapositivas, no dejen para última hora. Entonces, 50% de los pacientes con neuritis óptica sí desarrollan esclerosis múltiple, ¿no? También pueden desarrollar solamente la neuritis sin mayores síntomas nunca más en la vida, lo cual se llama síndrome clínico aislado, y siempre, siempre vamos a buscar diseminación espaciotemporal. ¿Cuál es el diagnóstico? Clínicamente se puede diagnosticar en los casos típicos. Y si fuera un caso atípico, entonces tenemos que hacerle seguimiento, ¿no? Eh, con imágenes, con clínica, diseminación en tiempo y en espacio. ¿Qué pasa en la imagen cerebral? En la imagen cerebral le vamos a pedir, de hecho, de cajón, de entrada, una resonancia con contraste. Ese contraste es gadolíneo, ¿no? Se supone que eso se entiende. Y vamos a encontrar señal aumentada. ¿Qué significa señal aumentada? Hiperseñal o hiperintensidad con la inflamación del nervio afectado. ¿Por qué lo estamos diciendo en singular? Porque hemos dicho que estamos hablando principalmente de la típica, ¿no? Las lesiones de sustancia blanca en 50%, correcto. Y en cuanto a las respuestas visuales evocadas, o sea, los potenciales visuales, ¿no? Que es un apoyo diagnóstico, la amplitud o la latencia van a estar afectadas. Si es desmielinizante, como la naturaleza de estas patologías, obviamente la latencia, que es el tiempo, la latencia se mide en tiempo, va a estar aumentada y la amplitud va a estar disminuida. Ahí a la derecha tenemos los principales hallazgos de la resonancia magnética, ¿no? Son lesiones ovoideas de 3 milímetros con hiperseñal en T2 y con captación de contraste en T1.
¿Cuál es el tratamiento? Los corticoides, ¿no? Dice mediante cualquier vía. En realidad se recomienda en el episodio agudo, recordemos nuevamente el ejemplo del gerente que les comentaba, como él se fue a su casa, no pensó que esa machita se iba a ir sola, se perdió su metilprednisolona, ¿no? Recién se le dio al día siguiente, por eso es que el episodio no se resolvió tan rápido. Idealmente se debe dar metilprednisolona, 1 gramo al día por 3 a 5 días. ¿De acuerdo? Ahora, después de esta metilprednisolona, 5 días y se va a la casa, no. O sea, podría irse a la casa, sí, pero idealmente hemos tenido mejor experiencia con el seguimiento después de la metilprednisolona endovenoso con el seguimiento vía oral. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Neuritis óptica. Ahora, vamos a hablar del NMOSD, que significa Neuritis Óptica Spectrum Disorder o Neuromielitis Óptica Spectrum Disorder. Esto es como un estadio intermediario o un abanico de posibilidades entre hacer la neuritis óptica y desarrollar esclerosis múltiple. Ya no es lo mismo, pero está dentro del espectro, ¿no? Inicialmente, la neuromielitis óptica spectrum disorder fue o ha sido descrita como neuritis óptica y también como mielitis transversa. Podría ser secuencial, o sea, primero la neuritis y luego la mielitis, mielitis inflamación de la médula, ¿no? O sea, eso es secuencial o también podría ser simultáneo, ¿de acuerdo? La afectación, cuando ya la neuritis óptica no solamente afecta, un ratito quiero poner acá mi puntero. Cuando ya la neuritis óptica no solamente afecta al nervio óptico, sino también ya tiene compromiso medular, ya pasó el tiempo, recibe este nombre, enfermedad de Vick, es un nombre antiguo. ¿De acuerdo? Se caracteriza por tener una neuritis óptica típica o atípica. ¿Qué es esto? ¿Típico o atípico? Chicos, por favor. Típico. Denme manifestaciones de vida, ya, típico. Con compromiso del tronco encefálico, va a participar mucho este anticuerpo, este aquaporina 4, IgG, y también por ahí hay una variante de MOG, ¿no? No existe una presentación típica, no existe una presentación típica, es realmente muy variada. Recuerden que también he dicho en varias ocasiones que las patologías desmielinizantes del central, o sea, del sistema nervioso central, no necesariamente son un diagnóstico de inicio, ¿no? Podrían ser diagnósticos de exclusión. Entonces, presentaciones sugestivas, o sea, que me podrían invitar a pensar bilateral grave, mielitis transversa extensa, síndrome del área póstrema. ¿Cuál es el área póstrema? Pues es un área que se encuentra en la parte posterior por el cuarto ventrículo, que está no delimitado muy anatómicamente, más histológicamente, ¿no? Que tiene síntomas de náuseas, vómitos, hipoincoercible, etcétera. El curso no es tan agudo, es recidivante, va y viene, va y viene. Pero si en este transcurrir nosotros encontramos positividad para anticuerpos anticoagulina 4, tiene pronóstico de gravedad, marcado predominio del sexo femenino, igual que la neuritis óptica, pero en pacientes de mayor edad. ¿Ok? Entonces por ahí que van algunas diferencias. Aquí una imagen en la cual yo les muestro cómo es que en este protocolo, en A y en B, ¿no? Es un seguimiento del paciente en el tiempo, es el mismo paciente a los 6 meses. Miren cómo inicia con captación o realce del nervio óptico del lado izquierdo. Acá el derecho no tenía nada y miren en el tiempo lo que se ve, ¿ok? Entonces esto es un casito real de lo que inicialmente fue típico y luego se volvió atípico, ¿no? Típico unilateral, atípico bilateral. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que nos van a llevar a pensar, a dilucidar que un paciente puede tener o desarrollar neuromielitis óptica spectrum disorder? Son varias, de las cuales lo que se les va a preguntar es los hallazgos cardinales, ¿no? Que son estos tres primeros. O sea, sin ellos tres no hay NMSOD.
con ellos tres, sí, es como cuando yo les digo, ¿cuáles son los síntomas del Parkinson? Nómbrame 10, descríbeme 10. Sí se puede, porque hay muchos más que 10, pero si yo les digo cuáles son los tres cardinales, son bradicinesia, temblor en reposo y rigidez, sin ellos no hay Parkinson. Y de igual manera, en NMOSD tenemos neuritis óptica, obvio, mielitis óptica y síndrome del área póstrema. Por eso es que ellos tres están en negrita. Ahora, si vamos al cuadro B, en el cuadro B tenemos los que son acuaporina 4 positivo y los que son negativos o desconocidos. Recuerden que hemos dicho acá en esta diapositiva que tienen mayor gravedad los que son cero positivos para la acuaporina, los anticuerpos de acuaporina 4. Entonces tenemos, si tienen las características core, que son estas tres son las características core, y un dosaje positivo, entonces este paciente tiene alta posibilidad de desarrollar NMCO. D, no necesariamente con hallazgos en neuroimágenes. O la otra posibilidad es que tenga al menos dos criterios de CORE, o sea, criterios básicos del 1 al 3, o uno de ellos del 1 al 3, y un hallazgo adicional en resonancia. Entonces, si tiene al menos uno de estos tres primeros, no necesita la resonancia, pero si tiene dos, de ellos, más el hallazgo de la resonancia, como que se refuerza un poco, ¿no? Estos son los criterios clínicos o para diagnóstico. También podemos encontrar eh, la presentación paraneoplásica. De hecho, hay muchos ensayos, anticuerpos, anticoagulina 4 y IgG disponibles, incluyendo pues células, hallazgos como uso de la citometría de flujo, radioinmunofrecuencia, etcétera, ¿no? En este caso, los cánceres o las neoplasias que más se han reportado son a la cabeza el carcinoma pulmonar, sea de mama, ovárico, incluso sea del sistema nervioso central. Todos estos pacientes, mayormente en los paraneoplásicos, van a ser de sexo masculino y tienen una edad más o menos de 63 a 65 años, ¿de acuerdo? Em, por lo tanto, los pacientes, en cualquier caso clínico o en contexto de práctica hospitalaria que ustedes vean como que acercándose a los 63, 65 años con alguna lesión neoplásica de las que estoy citando en la diapositiva, idealmente deben ser evaluados, ¿no? Evaluados porque tienen un riesgo de desarrollar neuromielitis óptica spectrum disorder. Entonces, ¿qué cosa experimenta un paciente con estos síntomas? Los síntomas lamentablemente son muy variables. Hemos dicho en la primera diapositiva que no hay nada típico. Por ejemplo, las alteraciones visuales, dolor intenso. Ahí está señalando pues el cuello, la parte alta de la espalda, pero no solamente es ahí, no puede ser en cualquier lado. Alteración en el vaciamiento de la vejiga, cansancio crónico, sensaciones anormales en la piel, alteraciones en la coordinación segmentaria, síntomas gastrointestinales, ¿no? Hipopersistente. Si alguno de ustedes, espero que no, tiene una o más de estas lesiones, tampoco busco generar psicosis, ¿no? Porque ya me ha pasado en otra clase también que de pronto tenía uno, dos, tres alumnos en la consulta sintiendo que tiene esclerosis múltiple. No es así, chicos, ¿ya? Recuerden que es un criterio de exclusión. Entonces, ¿existe un tratamiento curativo? No existe, lamentablemente. Se postula que la acuaporina 4 realmente es la puerta que desencadena, ¿no? Toda esta inflamación crónica, ya que activa el sistema del complemento y genera toda una respuesta de interacción, citotoxicidad y por lo tanto secuenciación de granulación de los eosinófilos. Em, Lógicamente, estos procesos van a generar inflamación del sistema nervioso central. Incluso se postula que la misma acuaporina, cuando se une a su receptor, va a ser, digamos, la acción que va a impedir
que ingrese el agua a la célula y luego va a internalizar estos propios receptores de acuaporina. Entonces, ¿se podría considerar patógeno? Sí, se podría considerar patógeno. Los tratamientos actuales buscan interrumpir esta cascada y tenemos un manejo agudo y tenemos también un manejo crónico, perdón, ¿no? Se sugiere que dentro del manejo temprano se postule pues uso de metilprednisolona endovenoso a la dosis que ustedes están viendo ahí, 1 gramo al día. O sea, son pulsos, ¿no? Cada vez que yo diga pulso, ustedes van a recordar metilprednisolona, 1 gramo al día por 3 a 5 días. Y luego en segundo lugar, intercambio plasmático terapéutico. Em, los mejores resultados se han reportado en pacientes que inicialmente usaron la metilprednisolona endovenosa y a las 48 horas el intercambio plasmático terapéutico, ¿de acuerdo? Con resultados similares a los pacientes que lo usaron en los 5 primeros días, ¿no? Pero digo similares, no mejores. La discapacidad que queda, si es que este paciente aún recibe este tratamiento de manera adecuada, aumenta mientras más retrasemos el tratamiento. ¿Qué quiero decir? Que mientras más precoz es la sospecha, más precoz va a ser el diagnóstico y más precoz el tratamiento. Mientras antes demos tratamiento, menos discapacidad tendrá este paciente. ¿Y qué pasa en cuanto al manejo crónico? Em, Como recuerden que no es una enfermedad que esté presente de manera lineal, sino hemos dicho que una de las características es que hayan recaídas, recuperaciones, lo que se recomienda sí es inmunosuprimir a largo plazo, ¿no? Una vez que se haya confirmado el diagnóstico. Lamentablemente la evidencia no es la mejor. En primera línea, esto sí se pregunta, que se sugieren azatioprina y rituximab. Y de segunda línea son los medicamentos como micofenolato, metotrexate, mitosantrona, sin dejar de lado a los anticuerpos monoclonales como el tocilizumab y el eculizumab. Hasta el momento se reporta como el tratamiento más efectivo el aquapuромab, ¿no? Un anticuerpo monoclonal que interfiere con las acciones de esta aquaporina. El examen diagnóstico fundamental para poder sospechar es la imagen y la resonancia, ¿no? Con contraste definitivamente, ya que el dosaje sérico de anticuerpos o en líquido puede durar o puede tardar semanas. Las lesiones en las imágenes son parecidas a la de la esclerosis múltiple, no siempre son iguales. Por ejemplo, esto que menciono ahora, el realce con contraste en T1 y la hiperseñal en T2, sí es muy frecuente y sí es igual que en esclerosis, y el patrón y forma de las lesiones sí es distinto. ¿Cómo son los hallazgos radiológicos? ¿No? Las lesiones son grandes. Las lesiones son extensas del nervio óptico, más del 50% de la longitud. En cuanto a la mielitis o la afectación de médula, las lesiones van a comprometer al menos 3 segmentos vertebrales o más de ellos, consecutivos. Segmentos, ¿no? O sea, en vértebras. Es infrecuente las lesiones, o son infrecuentes las lesiones corticales y perpendiculares a los ventrículos, ¿no? Esto se encuentra más en esclerosis múltiple, los llamados dedos de Dawson. Esos dedos de Dawson no son frecuentes en NMSOD. Las lesiones periventriculares ya lo mencionamos. Lo que sí encontramos son lesiones hipotalámicas, talámicas y periependimarias. Em, en el caso de las lesiones en el cuerpo calloso, bueno, también se encuentran en la esclerosis, pero en la esclerosis múltiple son más redonditas, ¿no? Son más ovoideas y más perpendiculares. En el NMSOD son como que más, como una manchita, ¿no? Más anchas, más largas y más posteriores. Entonces, acá tenemos una imagen que describen lo que yo les estaba mencionando. No miren, por ejemplo, acá el gráfico D. No tiene unas lesiones subcorticales que están en la sustancia blanca, pero no se ven tan perpendiculares como en la esclerosis múltiple. ¿De acuerdo? Acá también tenemos ovoideas, pero más grandes. Acá son, como les decía, no son como más manchitas. Miren acá, en la parte superior tenemos al paciente, un paciente que se presenta, digamos, en enero y su seguimiento a los 6 meses, ¿no? Miren acá cómo es que todo lo que está delimitado en puntitos rojos es lo que
se fue afectando con el tiempo, ¿no? Miren el cuerpo calloso, miren cómo acá en la parte superior del tronco, miren esta médula, Dios mío, acá ese es en el sagital, ¿no? En el axial, el periventricular está bastante afectado. Si subimos, esto es a nivel de los ventrículos, si vamos un poco más profundo a los núcleos de la base, también tenemos acá peripendimario, ¿no? Miren acá alrededor del ventrículo cómo está. Acá también, mesencéfalo, ¿no? Miren ese mesencéfalo, cómo está desarrollando, incluso en el área infratentorial, periventricular, periacueductal, perdón, y todo esto pues va a ir de la mano de recaídas clínicas, ¿no? Esto es lo que les decía al inicio, una breve comparación entre unilateral y bilateral. Espérenme un segundito. Denme un segundito, chicos. Me están, me están preguntando por un paciente. Por favor, denme un minuto, ¿sí? Ok, entonces tenemos acá las características de las lesiones
típicas versus las atípicas. Recuerden que nos vamos a centrar sobre todo en las típicas, porque esas son las más frecuentes, ¿ya? Ahora, rápidamente pasamos a nuestro resumen de esclerosis múltiple, porque este tema es súper, súper amplio. Hemos tratado de hacerlo lo más chiquito posible. ¿Qué tenemos acá? Una lesión, una patología netamente inflamatoria y destructiva. Ya sabemos que es del sistema nervioso central, sin afectación del periférico, y es la segunda patología más frecuente eh, descrita como causa de discapacidad neurológica, siendo la primaria los traumatismos. Es una enfermedad crónica que tiene inflamación, desmielinización y gliosis, ¿no? Gliosis, entre comillas, como cicatrización, lesiones que lamentablemente con el tiempo no se van a curar. Esto, por favor, que quede muy claro porque los pacientes preguntan mucho, mucho si con vitaminas, con hormonas, esto va a llegar a mejorar. No, no va a llegar a mejorar lamentablemente, pero sí debemos manejar los síntomas, ¿ok? Entonces tenemos pacientes, o cómo es que se produce, ¿no? Se produce por inflamación mononuclear que genera lesión de la barrera hematoencefálica con afectación siempre de los anticuerpos contra mielina, con proliferación de los astrocitos que forman las gliosis, y la afectación va a estar generalmente descrita alrededor de los vasos sanguíneos y de las meninges, ¿no? Todo esto va a actuar al unísono, ¿no? Para temas académicos lo ponemos como en secuencia, pero todo sucede al mismo tiempo y genera inflamación y formación de esas benditas placas. En la epidemiología tenemos frecuentemente el sexo masculino versus, perdón, las mujeres versus los varones de 3 a 1, un poco más de edad, entre 20 a 40 años, con más prevalencia en las zonas norte, no expuestas a la luz. Ya que no van a tener mucho ese efecto protector. Tenemos las consideraciones genéticas, los blancos, o sea, al paciente, así como a los blancos les sucede esto, a los morenos les sucede más la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es otra visión, que es el mismo cuadro anterior, pero lo hemos hecho de otra manera para que se pueda entender en columnas un poco más ordenado, cómo es que se dan al mismo tiempo estos procesos, respuestas autoinmunes, desmielinización, esclerosis y la degeneración axonal, que cada uno en su línea va a tener lamentablemente el mismo final, que es la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué de esas descripciones de lesiones o síntomas en esclerosis múltiple les llama más la atención o creen ustedes que es la más frecuente? Les escucho. Doctora, tal vez pueden ser problemas de visión o de motilidad. ¿Cuál es su apellido? Villar, doctor. Villar, de visión. ¿Por qué crees que la visión? Cuéntame. Lo decía por experiencia. Yo conozco a alguien que padece de Sí. esclerosis múltiple y Ya, me cuéntame un contaba que poco. A ver, cuéntame un poco para refrescar la clase porque siento que estoy hablando como el aire, nadie me hace caso. Cuéntame un poco. Bueno, esta persona que conozco me parece que tiene esclerosis múltiple desde que tenía 16 años y me contaba una vez que de repente la visión de un ojo empezó a nublarse y se ponía negro, no podía ver nada. Y después se resolvió más o menos ahí nomás. Claro, poco a poco perdí la vista y después empezó a recuperarla. Y bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Por eso pues, propuse problemas de visión y de motilidad, porque a veces se le dificulta hacer ciertos movimientos. Incluso cuando camina, a veces camina raro. ¿Qué más? ¿Qué otros síntomas? Visuales sobre todo, porque esa fue tu respuesta, ¿cierto? Solo que quiero indagar porque me has dado una respuesta así, para poder decirte si estás en lo incorrecto. Eso básicamente, doctora, esa pequeña anécdota que me contó. Ok, ¿alguien tiene alguna respuesta similar?
Nadie. Entonces, su compañero tiene razón, porque miren toda esa categoría de síntomas que pueden ir con esclerosis múltiple y realmente en lo que más nos centramos es en la visión, por una respuesta tan sencilla, más que por la experiencia, es por lo que les he puesto hace un ratito. Hemos empezado con neuritis óptica y hemos dicho que la neuritis óptica es la carta de presentación. Quiere decir que la mayoría de los casos, al menos el 50%, hay afectación visual. ¿De acuerdo? Los síntomas son únicos y especiales en cada paciente. Sí, no hay dos pacientes iguales. ¿Ok? Entonces, en base a eso, hemos ahondado un poquito más en los síntomas visuales. Por ejemplo, en la diplopia. La diplopia es la visión doble, ¿no? ¿Qué patología de la placa neuromuscular se presenta como diplopia? Cuéntenme. ¿Miastenia? La Gravis. miastenia. Correcto, correcto. Hay una escala que es la escala de Osserman, en la cual tenemos miastenia gravis, ¿no? Ocular. Y la carta de presentación es la diplopia. En esclerosis múltiple se describe mucho el síndrome del 1,5. Ustedes pueden ver esta imagen de acá abajo, ¿no? ¿Pueden verlo? Este paciente. Este paciente tiene el síndrome del 1,5. ¿Qué significa eso? Que un ojito, en este caso el ojo derecho, está congelado. No se mueve para la derecha ni para la izquierda. Y este ojito, el otro lado solo se mueve la mitad. Para el otro lado no se mueve. ¿De acuerdo? Solo mueve la mitad horizontal del ojo de uno de los ojos y el otro está congelado. Eso se llama síndrome del 1,5. Entonces, ese síndrome del 1,5 se produce porque la conexión a través del fascículo longitudinal medial u otras conexiones entre los núcleos de los nervios oculomotores en el sistema nervioso central está alterado. ¿Por qué? Por desmielinización. ¿Ok? Entonces, hay nistagmus pendulares, se llaman nistagmus. Hay otro tipo de nistagmus que se puede confundir con justo algo que también publiqué ayer, que es el bobbing, un tipo de nistagmus que se presenta en pacientes con coma, ¿no? Entonces, otros síntomas, además de la visual, que en realidad su compañero sí tenía razón, son los síntomas que causan inestabilidad, sensación de vacío, lesiones infratentoriales, cerebelosas, náuseas, vómitos, disartria, alteración en el tono muscular. Y en tercer lugar, también los síntomas sensitivos, ¿no? En tercer lugar, entre comillas, porque a veces los síntomas sensitivos son los que inician el cuadro clínico. Cuando digo tercer lugar, no digo porque es lo menos frecuente, sino porque lo estamos haciendo en ese orden. ¿Pueden tener dolor? Sí, pueden tener dolor. Y este dolor es un dolor neuropático. O sea, paciente que tiene dolor inexplicable no necesariamente va a calmar con AINES. ¿Médicos? Siguiente. Miren la variedad de síntomas que puede tener un paciente con esclerosis múltiple. O sea, realmente es muy amplio, ¿no? Estreñimiento, alteraciones cognitivas, alteraciones sexuales en el sistema nervioso central, síntomas infratentoriales, cansancio, debilidad facial, depresión, etc. Ahora, ¿cómo voy a organizar todos estos síntomas en tiempo y en espacio? Esto es lo que se llama evolución de la esclerosis múltiple, ¿no? En el tiempo y en el espacio se van a diseminar y vamos a encontrar estas cuatro presentaciones que son las más frecuentes, ¿no? Esclerosis múltiple remitente recurrente o recidivante remitente. Esta de acá, la que está en azul, en el 85%. Se va a caracterizar porque produce o presenta crisis que se alargan en los días e incluso semanas y tienen periodos intercríticos que son estables. Intercríticos, o sea, que llegan a la línea de base, ¿no? Que son estables, luego nuevamente progresa. Se trata de una evolución que presentan, como les dije, la mayoría de los pacientes y con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, el paciente va a tener periodos de crisis, se resuelve completamente, luego nuevamente tiene crisis y se resuelve completamente, ¿no? De forma discontinua. La segunda forma es la primaria progresiva
que es esta de acá en amarillo. La primaria progresiva es una forma clínica en la cual hay progresión en el tiempo, ¿no? Esta progresión en el tiempo no tiene remisiones completas, a diferencia de esta remitente recurrente. Miren, llega al piso, o sea, hay periodos de libertad. Las crisis son las azules, ¿no? Lo blanco es la libertad o la normalidad. En la primaria progresiva ya no hay esos periodos de libertad. La incapacidad es más temprana, porque obviamente más rápido el paciente va a llegar a afectar mayores territorios. Es una variante que sucede más o menos a los 40 años. La tercera es la progresiva recidivante o progresiva remitente. Se inicia como una progresiva primaria, esta de aquí es la tercera, se inicia como una progresiva primaria que tiene bloques de pseudo remisión, pero no llega a la normalidad y cada nuevo brote es más intenso que el anterior. ¿De acuerdo? Y en último lugar, la secundariamente progresiva, que inicia como una remitente recurrente y luego cambia de patrón como esta de color amarillo, ¿no? Como una progresiva primaria. Entonces, esas son las variantes en resumen de la esclerosis múltiple y los criterios diagnósticos son los que se vienen usando desde hace muchos años, que son los criterios de McDonald. Tenemos criterios clínicos y datos adicionales. ¿Cómo yo voy a diagnosticar o confirmar? Por diseminación temporal, es decir, y diseminación en el espacio. En el espacio significa hallazgos en la resonancia, ¿de acuerdo? Temporal, que sean primero positivos, obviamente, en la imagen que ya hemos dicho de elección de la resonancia y que progresen en un año. Y ahí tienen ustedes todas las opciones entre el número de ataques o el número de episodios, que es el escenario clínico, y cómo es que estos episodios se van presentando en el tiempo. ¿Qué cosa tenemos que saber de todo este cuadro? Doctora, ¿me tengo que aprender todo el cuadro? No, no se tiene que aprender todo el cuadro. Lo que le vamos a preguntar, por ejemplo, es cómo es la diseminación en el espacio, ¿no? Criterios para diseminación en el espacio de McDonald's. Más de 2 lesiones en la médula, de 4 a 8 lesiones cerebrales y una lesión medular, con potenciales evocados positivos, con 4 a 8 lesiones, o potenciales evocados positivos con al menos o menor a 4 lesiones y una lesión medular. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que aprender y esto obviamente lo vamos a leer para saber cuál de estos criterios está incluyendo a la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un brote, ¿no? Entonces, recordemos por favor que la inflamación en la esclerosis es uno de los aspectos más importantes que se van a presentar en todo el transcurso de la enfermedad. Los ataques que se presentan por esas interacciones patológicas entre los linfocitos B y C van a favorecer a lo largo del tiempo eh, que haya un aumento del número y del tamaño de lesiones en el sistema nervioso central, ya sea medular o ya sea cerebral. Y al aumentar ese número de lesiones, obviamente va a aumentar la intensidad de la clínica. Durante los brotes, lo que sucede con los linfocitos B y los linfocitos T, o sea, inmunidad humoral e inmunidad celular, eh, es algo bastante especial, ¿no? Ellos van a cruzar, como ustedes ven acá la flecha, esto es la barrera hematoencefálica, van a cruzar la barrera hematoencefálica que se supone estaría protegiendo el sistema nervioso central y van a destruir, acá está, destruyen esta mielina haciendo que esta mielina se degrade, ¿no? Ya no tiene la misma estructura, se está rompiendo. Esta mielina, al estar degradada, no va a permitir la comunicación, se rompe la comunicación entre neuronas y al tener una comunicación deficiente, pues el paciente inicia con este cuadro clínico multisintomático, con todos esos síntomas que estoy presentando ahí. Dolor no especificado, parestesias, lesiones visuales, lesiones en funciones mentales superiores, cambios en el ánimo, en el humor, cansancio, temblor, etcétera, 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 ¿no? Esto lo van a leer con calma porque es muy amplio. ¿Qué factores pueden desencadenar un brote y son evitables? El calor, el fenómeno de Duthoff, que ya lo describí, infecciones o comorbilidades infecciosas, el embarazo, recuerden que es una inmunosupresión, el estrés emocional, ya, entonces no se me estresen, chicos. La contaminación ambiental, sí. Esto de acá, lo último, es parte de lo que actualmente se llama la epigenética.
factores epigenéticos. Em, ¿Cuáles son los criterios para considerar que un paciente tiene un brote? Eh, Debe tener definitivamente un diagnóstico de sospecha de esclerosis múltiple que hayan pasado al menos o más de 30 días desde el episodio anterior, que no tenga o que tenga descartado que no tenga un proceso infeccioso, fiebre, estrés o alguna explicación médica. En ocasiones hay algunas personas que tienen episodios llamados pseudobrotes o síntomas fantasma. ¿Qué significa esto? Empeoramiento temporal de síntomas que ya habían mejorado previamente. Estos pseudobrotes aparecen y desaparecen en 24 horas, ¿no? Y no necesariamente están relacionados a periodos inflamatorios verdaderos del sistema nervioso central. Por ejemplo, los pseudobrotes se presentan cuando aumenta la temperatura. O sea, imagínense un paciente con neuritis óptica, regresando al ejemplo gerente, que tiene, no sé, justo aquí tuberculosis, ¿no? Por la mala fortuna del paciente y le dio fiebre. Entonces, ¿ese paciente puede tener un pseudobrote? Sí. Ojo, estoy explicando el concepto de pseudobrote que no está ahí. ¿Cómo actuamos ante un brote? ¿Qué debemos hacer? Si es que hubiera un síntoma que cumple criterios de ser un brote, se deben esperar al menos 24 horas. Si después de 24 horas los síntomas prevalecen, entonces sí tenemos que acudir al médico neurólogo para hacer un seguimiento estrecho y probablemente hospitalizar al paciente, ¿no? 24 horas tenemos que esperar inmediatamente, no es una urgencia, un brote. Eh, y pues van a seguir el manejo adecuado, conseguir hacer el estilo de vida, confiar en el equipo médico, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo planteamos la progresión de la esclerosis múltiple? Brote versus progresión. Eh, la esclerosis es lo que hemos descrito en las cuatro manifestaciones clínicas. eh, Intenta, digamos, hacer una sumatoria o una secuencia de estos brotes, ¿no? La progresión es heterogénea en cuanto a síntomas y gravedad y pues va a estar presente desde el inicio de la enfermedad. No necesariamente va a manifestarse en cada brote de manera similar. O sea, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento y registro de brotes, de preferencia con el mismo especialista, ¿no? Porque tenemos una consulta con un médico, la consulta B es con alguien diferente, la consulta C es con alguien diferente. Ese médico C no necesariamente va a recibir toda la información. En cambio, si un solo médico sigue al paciente a lo largo del tiempo, pues vamos a poder ver la evolución, ¿ya? Apoyo al diagnóstico, tenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos la resonancia, tenemos otros estudios complementarios como los potenciales evocados visuales, por ejemplo, electromiografía, etcétera. ¿Por qué tenemos tantos apoyos al diagnóstico? Porque recuerden que los síntomas son muy variados. Entonces, ¿qué cosa encontramos en el líquido? Pleocitosis, o sea, aumento celular. Generalmente de 6 a 20, hemos dicho que el número de células normales es de 0 a 5, pero siempre menos de 50, ¿no? Este mismo criterio está en Guillain-Barré, ¿ya? Cuando hemos hablado de la disociación albumino-citológica. En los casos de la forma más frecuente, 85%, la primera progresiva, la pleocitosis es muy alta y rara vez excede a las 1000 células. También se puede encontrar elevación de los linfocitos T en 40%, pero no mayor a 100, ¿no? Y las gamma-globulinas en 70%. Luego, las imágenes son las pruebas más sensibles, no porque la hemos puesto en segundo lugar significa que es la menos útil, ¿no? O sea, el orden es aleatorio. En las lesiones agudas ya hemos descrito, ¿no? Hay la señal aumentada. En las lesiones crónicas las lesiones son más pequeñitas, pero igual siguen siendo hiperintensas en T2. Describimos la esclerosis múltiple remitente recurrente, la que estaba en azul, ¿se acuerdan? Con 85% como lesiones multifocales, ovales o lineales, y acá sí encontramos los dedos de Dawson, que son esas lesiones ovales desmielinizadas perpendiculares y que el ejemplo típico se muestra en una resonancia sagital. Atrofia cerebral sí es frecuente, lamentablemente, en la mayoría
mayoría de los casos. Entonces acá, por ejemplo, en esta típica imagen en T2, vemos estas lesiones, ¿no? Ovoideas, perpendiculares al cuerpo calloso, ¿no? Con su atrofia. Entonces, estos son los dedos de dos. Otras pruebas, las que les he mencionado, no dije lo de la parte inferior, que la tomografía de coherencia óptica permite un alcance, ¿no? Un apoyo diagnóstico confiable, donde en el seguimiento temporal vamos a ver cómo es que lamentablemente se va registrando la pérdida axonal y afectación crónica, ¿no? De esta neuritis óptica. ¿Hay tratamiento curativo? No, es una enfermedad neurodegenerativa y todos los tratamientos van a ser sintomáticos encabezados por los corticoides. Tratamientos modificadores de la enfermedad, sí, los inmunosupresores, y acá tenemos las, los principales abordajes o los recomendados en cada tipo, ¿no? En la remitente recurrente, que es la más frecuente, se refiere pues que todo paciente con actividad clínica demostrada que haya padecido al menos 2 brotes en los últimos 3 años, ¿no? Recordemos que debe haber una separación temporal. Dice, en el primer episodio sugerente de esclerosis múltiple se puede plantear interferón beta 1 si es que la resonancia indica alto riesgo de presentar la enfermedad. Ahora, ¿qué significa este alto riesgo? Que tenemos al menos o más, mayor o igual a 9 lesiones. ¿De acuerdo? Si contamos las lesiones, si contamos menos de 9, no es sugerente. Fármacos, los que ya hemos mencionado, tenemos que recordar mucho que es el interferón beta, ¿no? Este interferón beta es importante porque va a reducir un número más o menos importante, no más del 25%, 30%. Los efectos secundarios generalmente son cutáneos, síndromes pseudogripales, y que pueden aparecer en los pacientes que han recibido este tratamiento hasta el 25% con el interferón beta 1A y el 40% con el 1B desarrollan anticuerpos neutralizantes en el primer año. Ojo con esto, ¿ya? Estos son otros tratamientos que no necesariamente son de primera línea. Mucho cuidado con el metotrexate en las mujeres en edad fértil, mucho cuidado con la mitoxantrona, que son depresores inmunológicos, ¿ok? Que causan o tienen los efectos secundarios de la alopecia, de las leucopenias, de las miocardiopatías, dosis dependiente. Ojo ahí. Otros fármacos sintomáticos que también se recomiendan, ¿no? Siempre todo con mucho cuidado por los efectos adversos, por ejemplo, el sildenafil. Ustedes saben que el uso de sildenafil para difusión eréctil está altamente relacionado con infarto cerebral, por ejemplo, ¿ya? Los síndromes colinérgicos por exceso de fármacos, la depresión con IES, ¿no? Definitivamente un paciente que va deteriorando su capacidad funcional a lo largo del tiempo va a tener una afectación en su estado de ánimo y en el humor. Bueno, esto ya sabemos, ¿no? El pronóstico no necesariamente es bueno. En 5 años, 20% no tenía o no se ha registrado limitación funcional, pero el 80% de pacientes alcanza este nivel de discapacidad en 25 años, esto es, ¿no? Más o menos. Acá tenemos una tablita que nos hace un comparativo súper resumido entre neuromielitis óptica spectrum disorder, esclerosis múltiple y una variante que no hemos considerado que es el MOGAD, pero que sí, que es más pediátrico, ¿no? Pero que sí les invito a revisar porque tienen muchas características parecidas. No se olviden que edema del disco óptico con hemorragias asociadas no vamos a encontrar en neuromielitis, ¿no? Sobre todo la típica, ya les expliqué por qué, porque es retrovulvar. Tampoco en esclerosis múltiple, ¿no? En lo que sí podemos encontrar es en MUGAD o también en el MSO atípico. Me parece que sí les pusimos una imagen de esto. Entonces, tranquilos, ya vamos a terminar. Hemos hecho todo esto súper resumido porque el tema es súper extenso y en la última parte tenemos la encefalomielitis diseminada aguda, que es una patología que realmente está dentro del diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple, relacionado mucho con infecciones y afectación en la sustancia blanca, sustancia gris, específicamente núcleo de la base y corteza, más mielitis, ¿no? Más médula espinal. Son pacientes que tienen déficits neurológicos de acuerdo a las áreas afectadas.
mucho, así como la esclerosis afecta a mujeres más jóvenes, sobre todo en ciertos climas o temperaturas, el ADEM es más frecuente en pacientes pediátricos de 5 a 8 años, ¿no? Con más afectación masculina y más afectación en invierno. Es como que la gran diferencial. La patogénesis no es del todo conocida, se han postulado muchas o varias teorías en las cuales hay una predisposición genética con una afectación epigenética, en la cual comparten mecanismos con la esclerosis múltiple y comparten hallazgos en el líquido, ¿no? Entonces, eh, realmente esta ADEM, o encefalomielitis diseminada aguda, es una patología considerada monofásica, que inicia en algunos días y termina hasta en un mes después de un estímulo antigénico que puede relacionarse con infecciones virales en a la cabeza de las influencias y el coronavirus, acuérdense de esto, y también se ha descrito como un síndrome post-vacunal, con todas estas características clínicas en los pacientes pediátricos, ¿no? Los pacientes pequeñitos. Predominantemente es un cuadro encefalopático de rápida instauración, acompañado de todos estos síntomas. O sea, se puede confundir con un resfriado, sí se puede confundir. Tiene una fase prodrómica que puede durar horas o días. Y los síntomas en general van a depender de qué área del sistema nervioso central va a estar afectado. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes? Los síntomas motores, ¿no? O sea, la mamita se va a dar cuenta porque tiene una alteración en la marcha, sobre todo. Acá tenemos, ¿no? De todos ellos, signos piramidales. Signos piramidales, por ejemplo, el hallazgo de hiperreflexia, hipertonía, Babinski, ¿no? Déficit motor. Miren, estos dos primeros a la cabeza. Todos los demás. ¿Cuál es el menos frecuente? El sensitivo, ¿no? Las hemiparesis. Dentro de los criterios diagnósticos, no olvidar que vamos a iniciar en la sintomatología y en la presencia de hallazgos que indiquen desmielinización del sistema nervioso en neuroimágenes. ¿Cuáles son las características necesarias? Un episodio primero con clínica de afectación desmielinizante en el sistema nervioso central. Una encefalopatía. Encefalopatía significa trastorno de conciencia, ¿no? Que no es explicado por una causa infecciosa, con afectación o con una lesión en la resonancia que tenga, al menos en la fase aguda, y no hallazgos en los 3 meses posteriores, ¿no? Y sobre todo el rango etario, ¿no? Porque no vamos a sospechar de esclerosis en un niñito, por ejemplo. Aquí otros hallazgos más que se comparten que describen o refuerzan los riesgos de resonancia. Estudios, perdón, complementarios en sangre, en el PCR, el electroencefalograma, nada, y la resonancia, ¿no? ¿Por qué el electroencefalograma vacío? Hay muchas mamitas que tienen la duda, por ahí han leído, vieron en TikTok, etcétera, y piden de frente, ¿no? Un electro, o para un dolor de cabeza piden un electro. Ojo con eso, no siempre el electro es positivo para las patologías, ¿no? Neurológicas. Diagnósticos diferenciales, definitivamente. Si tiene fiebre, si tiene encefalopatía y es un niño de 5 a 8 años, la primera causa es una infección. O sea, ¿le vamos a hacer líquido cefalorraquídeo? Sí, le vamos a hacer. Y le vamos a pedir todo esto que está acá, ¿no? Citología es gran cultivo, células, proteínas, glucosa. Bioquímica, medición de la presión de apertura, PCR viral, ¿no? Hay un examen que se llama Interpex que agrupa a los principales virus para estudio de su PCR en el líquido cefalorraquídeo. Anticuerpos, anti-NMDA, anti-NMO, sí. Si tenemos disponible lo pedimos. Ok. Entonces, ¿es fácil diferenciar? La teoría dice que no es fácil, ¿no? Pero el grupo etario, por ejemplo, es una gran arma que nos va a ayudar a diferenciar. Y aquí la lista de diagnóstico diferencial. No se olviden que la cabeza las infecciones, porque la clínica es muy parecida. Tratamiento, le debo dar tratamiento hasta que yo tenga ya el diagnóstico. No tengo una sospecha, entonces de un ADEM, debo estar el tratamiento de profilaxis con aciclovir. No debo esperar el resultado. Seguido de corticoide y de segunda línea las inmunoglobulinas, ¿no? O gamma-globulinas. En las formas más severas y con malas respuestas, sí debo guardar la plasmaferesis. Entonces, no se preocupen, el examen será muy fácil, pero si quieren no es broma. Chicos,
Hemos hecho lo más resumido posible, la hora no es tan adecuada y espero que descansen. Por favor, si van a recordar esta clase, yo prácticamente les he dicho qué cosas es lo que vamos a preguntar, así que ténganlo en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta o se han quedado dormidos? No, doctora, muchas gracias. ¿Todo bien? Ya, terminamos. Ahí siempre les dejo las referencias para aquellos que están adelantados y quieren ir leyendo. Ahí tenemos. Que descansen.